Bueno, damos muchas gracias a Dios por la presencia de cada uno. Le pedimos excusa, nos quedó un poquito tarde, pero bueno, estamos aquí. Ese himno que acabamos de cantar fue uno de los primeros himnos que yo canté cuando estuve en una campaña donde entregué mi alma al Señor en el año 1962, diciembre. Algunos habían nacido, o muchos de los que están aquí no habían nacido, y fue uno de los primeros himnos que canté, así que tendré mucho recuerdo. Bueno, muy bien, quiero hacer unos anuncios antes. Vamos a tener este estudio dentro de unos momentos. Más adelante vamos a tener un video. Yo subí la computadora, el volumen casi al máximo para que usted lo pueda oír. Solamente duran 6 minutos y después de eso vamos a tener algunas observaciones. Vamos a terminar en oración y después si alguno quiere hacer alguna pregunta, la puede hacer. Así que quisimos leer este pasaje de 1 de Juan capítulo 5 y quiero llamarle la atención para hablar después. Dice el versículo 19, hablando el apóstol Juan a los cristianos de nuevo: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el mundo. Nosotros por la fe en Cristo somos hijos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. El Dios de este siglo tiene controlado, cegado este mundo. Claro, Dios ha dado la oportunidad hasta que le llegue el día de su condenación eterna. Así que por eso es que todas estas cosas están pasando, inclusive tristemente cristianos que celebran Halloween. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Ahora úsanos como instrumento y prepara nuestros corazones para recibir el mensaje de tu palabra, incluyendo el mío. Te lo pido todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, la verdad acerca de Halloween, ¿qué dice la Biblia? O sea, lo que vamos a aprender hoy sobre Halloween es porque la Biblia enseña que hay cosas que no debemos hacer, que no podemos hacer. Así que yo espero que podamos entender esto. Halloween era un festival que celebraban los celtas, una sociedad controlada por sacerdotes druidas. Y vamos a ver dónde habitaban estos celtas. Vivían en las regiones de Irlanda, Inglaterra y parte de Francia, unos 300 años antes de Cristo. Algunos dicen que son más años, algunos dicen que son unos cerca de 2000 años. Pero la cosa es que antes de Cristo ya esta gente tenían estas prácticas. Esta fiesta o estas prácticas estaban señalando el principio del invierno, que ellos le llamaban Cavendish. Así que, ¿de dónde viene el origen de Halloween? Viene de costumbres paganas que nada tienen que ver con la fe cristiana, y por eso nosotros tenemos que enseñar la palabra de Dios. Estas sociedades druidas adoraban y servían a San Caín, dios de la muerte. Ahora, ¿podemos asombrarnos porque ellos adoraban al Dios de la muerte? Bueno, hermanos, no. Les voy a dar un dato que todos sabemos. En México y fuera de México hay millones de personas que le rinden culto a la muerte. Estuve ahora, no hace mucho, con mi hija y con mi yerno, mi familia, en un crucero, y estuvimos allí en un lugar de, creo que era Cozumel, ¿no? Cozumel, y entonces entré a una de las tiendas y había figuras de la muerte de todo tipo, hombres, mujeres, niñas, niños, con la cara de la muerte. Es adorada, la muerte es adorada. Y tristemente en México está pasando por una situación, como en muchos países en el mundo, por una violencia extrema. Así que esta gente adoraba al Dios de la muerte. Hay que recordar que nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Por lo tanto, nosotros no tenemos que ver nada con la muerte. La muerte vino como consecuencia del pecado y fue inducida por el diablo, que fue el que engañó a Eva, y después Eva sedujo o se lo llevó a Adán. Así que la muerte tiene que ver con el diablo, la vida tiene que ver con Dios. Cuando Dios creó al hombre, lo creó para que viviera eternamente. La muerte es anormal, no normal. Lo normal es vivir eternamente. Para eso fuimos creados. El pecado, cuando entró al mundo,
convirtió la muerte en un azote para la humanidad. Así que ellos adoraban al Dios de la muerte. Ya está mal. Así que nada tenemos que ver con la muerte. Cada año, el 31 de octubre, los druidas celebraban la víspera del Año Nuevo Céltico en honor de su dios Sengai. Así que, fíjense, estamos ya cerca. El miércoles vamos a tener un estudio. Es que tristemente celebran Halloween. Pero los druidas celebraban la víspera del Año Nuevo Céltico. Y vamos a ver cómo Dios pudo decirle a su pueblo que no podemos acostumbrarnos, no podemos hacer las prácticas de las costumbres paganas, porque vamos a ver cómo ellos entraron, van a recibir un material muy complejo que yo lo voy a proporcionar, pero esto fue escrito por el doctor Guillermo Dona María, que dio una conferencia allá cuando estábamos en Betel hace muchos años, cuando estábamos en un campamento de pastores en Leyer, que fue muy bueno. Pero nosotros vamos a ver que, aunque ellos eran paganos, tenían costumbres paganas, las introdujeron aquí en Estados Unidos. Ahora, ¿qué hacían? Le brindaban sacrificios de animales y de humanos. A veces dicen, bueno, esto de las películas, sobre todo de películas de horror, pues se sacrifica un humano. Eso es real, tristemente. En este tiempo, en muchos países del mundo hay pérdida de niños y la mayoría de esos niños son sacrificados, o muchachas que son vírgenes también las sacrifican. Así que ellos ya hacían sacrificios de animales y de humanos. Ahora quiero llamarles la atención porque vamos a llevar esto a nuestro tiempo. En nuestro tiempo hay gente que practica cosas satánicas como la santería, la brujería, en que hacen sacrificios de animales. Y claro, no hacen sacrificios de humanos porque saben que les cuesta la vida. Y los sacrificios de animales, algunos podrán decir, pastor, los israelitas también hacían el sacrificio de animales, sí, pero era del cordero que simbolizaba a Cristo, aunque también se sacrificaban las tórtolas, porque dice que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Ahora bien, ¿qué pasó? El diablo a través de la historia ha tratado de imitar a Dios. Y entonces fíjense si es así, que el color blanco simboliza pureza, la pureza de Dios, la santidad de Dios. Y esta gente que practican estas hechicerías, brujerías y prácticas ocultistas, cuando se hacen santos, ¿de qué se visten? Entonces es el diablo tratando de imitar a Dios. Por eso nosotros no podemos hacer nada que se acerque a una imitación de lo que practica el diablo. Porque tristemente hay iglesias llamadas cristianas que tienen un Halloween cristiano. Eso no existe. El Halloween es satánico. No tiene nada que ver con Dios. No lo puedo cristianizar. Es como que yo quiera cristianizar al diablo, o como que yo quiera cristianizar a la adoración de la Santa Muerte. Yo no lo puedo hacer. Porque la Biblia me lo enseña, no porque yo lo estoy diciendo, y vamos a ver los pasajes. Pero estoy dando toda esta introducción porque esto es bueno, porque tristemente todavía hay cristianos que están engañados. Allí en donde yo vivo, en Lijay, hay una iglesia cerca donde está mi hija, y estuvieron calabazas o todavía las tienen, desde mediados de septiembre, vendiendo calabazas. ¿Pero para qué? Para una adoración satánica, aunque ellos dicen que no, pero es que no conocen el origen. Pero es que tristemente en estas iglesias no se enseña Biblia. ¿Por qué? Porque la práctica de la fiesta de Halloween produce cientos de millones de dólares en disfraces, en las calabazas, en los dulces, en los caramelos. Nosotros no podemos hacer ningún tipo de alianza con ellos ni de practicar ninguna de estas cosas. El origen de esta celebración está cargado de supersticiones, leyendas, paganismo, ocultismo y todo tipo de actividades del mundo de las tinieblas. Nosotros estamos en el reino de la luz y por lo tanto no podemos participar de ello. Yo voy a tratar de al final del video dar qué hacer en relación con Halloween, que viene aquí. Yo voy a tratar de leérselo, pero si no ustedes lo van a tener. Este material que les voy a entregar al final
le puede hacer copia, lo puede reproducir, entréguelo a otros que quizás no conocen esto, tristemente cristianos que están engañados. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de los que practican estos ritos y creencias y cuál debe ser la actitud de los hijos de Dios? Porque déjenme decirles, yo pudiera decirles muchas cosas acerca de Halloween o acerca de prácticas paganas, pero si yo no tengo respaldo bíblico, mis palabras se van al aire. Yo he sido muy cuidadoso en todos estos años que Dios me ha permitido estar como pastor y como cristiano. Yo soy cuidadoso de no decir nada que no esté en la Biblia. Y si usted tiene un problema con lo que yo digo, y lo que yo digo es bíblico, conmigo usted no hable, converse usted con Dios. Y discuta con él. Pero yo no voy a permitir que discuta conmigo. Es como que ahora usted se me acerca a mí y me diga, pastor, yo creo que no hay un único Dios todopoderoso, un único Dios verdadero. Yo eso no lo voy a discutir con usted, porque eso yo estoy seguro. Así que conmigo no pierde el tiempo. Si ahora usted me dice que estas prácticas paganas son bíblicas, conmigo no discuta. Usted reúnase con Dios, lea su palabra, pero yo no voy a perder tiempo con usted. Ahora, yo sí uso tiempo en enseñarle. Esa es mi función. Todos los años yo hago esto, durante los 24 años casi que estuve en Betel, lo hice. Cuando yo llegué a Betel en el año 94, en octubre, casualmente un poquito antes de Halloween, tenían como una fiestecita media cristianizada tipo Halloween. Y yo acababa de llegar y dije, esto no lo voy a hacer yo. Yo soy el pastor, sí pastor, ¿ustedes me apoyan? Sí, pues aquí no va esto porque esto es satánico. Y desde ese día dimos un estudio sobre Halloween por todos los años que tuvimos. Nosotros tenemos allá en Betel un daycare. En el daycare hay niños. Y entonces los niños venían con vestidos, no de bruja, pero sí vestidos de princesa. Yo hablé con la directora porque el daycare era parte de la iglesia, o sea, no era un daycare alquilado, era parte de la iglesia. Le dije, aquí nadie puede venir disfrazado. Entonces se le mandó una circular a los padres. El día de Halloween nadie puede venir disfrazado de nada, ni de princesita, ni de príncipe azul, ni de nada. Y el que venga va para atrás. ¿Saben qué lo hicimos? El primer año algunos tuvieron que mirar para atrás y si no venían con su uniforme no entraban. Y después ya al segundo año evitamos el problema. Hermano, hay que ser radical, por favor. No puede haber términos medios. No podemos ser tibios porque dice la palabra que si eres tibio Dios te vomita. O eres frío o eres caliente. O estás con Dios o estás con el diablo. Por eso dice Juan, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el mal. Por eso que todo ocurre, todas esas cosas. Dios dijo a su pueblo, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Deuteronomio 18, o sea, Dios le estaba advirtiendo a su pueblo, mira, vas a entrar a unas naciones que tienen prácticas paganas. No vas a aprender a no hacer según las abominaciones de aquella nación. Yo te las prohíbo. Porque Dios eligió a Israel para que fuera un ejemplo para las naciones. Tristemente, Israel negó al Mesías y entonces la iglesia ocupó su lugar. Al final, Israel va a aceptar al Mesías. Pero Dios quiso que su pueblo fuera ejemplo. En el tiempo bíblico había muchas naciones y habían imperios. Todos los imperios y todas las naciones tenían muchos dioses. El único que tenía un único Dios y que no tenía imagen, que no se veía, era Israel. Inclusive los reyes paganos se burlaban de Israel y le decían a los profetas, ustedes tienen un solo Dios y nosotros tenemos muchos. Pero sin embargo el Dios de Israel podía más que todos aquellos dioses de todos los imperios. ¿Por qué? Porque eran dioses falsos. Entonces Dios le advirtió, mira, no puedes participar de esas abominaciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego. Esto era real. El dios Moloch, que era uno de los dioses, de los tantos dioses paganos de aquella época, era una imagen grande. Tenía unos brazos como extendidos que hacían como una caldera. Era hueco por detrás, esto es lo que dice la arqueología. Le echaban aceite, le ponían allí candela, o sea, trozos de leña, y cuando el aceite estaba hirviendo, le echaban a los niños. Eso prácticamente lo freían vivo. Por eso es que Dios, cuando le decía a su pueblo Israel,
esta nación tiene que arrasarla, era tierra arrasada. Ahí no había ni niño, ni mujer, ni anciano, ni nada. Todos estaban muertos para que se eliminara la contaminación. Ahora, alguno puede decir, pastor, pero ¿cómo matar a un niño? Bueno, si los niños no tenían todavía pecado, de seguro, dice la Biblia, que los niños en el reino de Dios irían a la presencia de Dios. Así que Dios con esos niños usaba un acto de misericordia. Pero si usted lee la Biblia, ve que muchos de los juicios de Dios con aquella nación eran tierra arrasada, no dejen nada. Y por dejar Israel alguna de esas naciones, todavía está pasando trabajo. Así que Dios no tolera el que nosotros tengamos ninguna práctica ocultista. Agorero, que adivina o predice mal, porque ahí se menciona la palabra agorero. Sortilejo, decir el futuro basándose en señales, podía ser a través del hígado o parte de un animal. Eso es lo que era un sortilejo. Hechicero, persona que se relaciona con el diablo para producir maleficio. Es que todo eso se menciona allí más o menos para que tengan una idea de lo que significa. Ahora, yo le digo, tampoco pueden consultar, que no haya en ti tampoco encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Deuteronomio 18, 11 y 12. Ahora, la pregunta es, ¿eso solamente es para Israel? No, eso es para nosotros. Porque nosotros venimos de Israel, porque el Mesías vino de Israel. Y la palabra de Dios es para Israel y es para nosotros. Tristemente ellos no han aceptado el Nuevo Testamento, pero nosotros tenemos el Antiguo Testamento. Y las palabras del Antiguo Testamento son palabras de Dios, tal como lo es también el Nuevo Testamento. Sí, porque ahora hoy en día hay por ahí la tendencia, no, el Nuevo Testamento no, el Nuevo Testamento sí. Estamos en el nuevo pacto, pero las leyes morales de Dios no han cambiado. Amén. En los mandamientos está, no matarás, usted va a matar, claro, por la vista mata a alguno, pero no lo haga. Va a adulterar, va a fornicar, eso está en los 10 mandamientos, en el Antiguo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento sigue vigente. Esto fue dicho en el Antiguo Testamento. Y dice, abominación es para con Jehová cualquiera que hace esta cosa. No puedo tener ningún tipo de alianza, ni de que yo pueda aparentar que estoy apoyando a esta gente. No le detenga. Ore por los niños que vienen. Yo no le doy trabajo. Tengo un tratado. O darle un tratadito. O diga, mira, yo no practico, yo soy cristiano, voy a orar por ti, con decencia, no tampoco insulto, porque no estamos para eso. Pero ore por esos que están engañados. Los padres están engañados y tristemente los niños son seducidos. Por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. O sea, Dios le dijo a su pueblo, por estas abominaciones, estas tierras no merecen la tierra. Estas naciones no merecen la tierra, por eso yo te lo voy a dar. No porque tú seas bueno, Israel, sino porque estas naciones no se lo merecen. Y yo te escogí por amor a Abraham, Isaac y Jacob. Ellos practicaban todas esas cosas, todo tipo de práctica horrible, que no agradaba. Ahora, el Nuevo Testamento, por si alguno dice, bueno, pastor, además que está diciendo el Antiguo Testamento y el Nuevo también se habla. Dice allí en Apocalipsis 21, 8, los abominables, los que practican esas cosas son abominables, hechicería, brujería, consultar a los muertos. Los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, Dios les decía, oye, no hagas como estas naciones que consultan a los muertos. Ahora, hoy en día no se están consultando a los muertos. Sí, tanto en la parte hispana como en la parte angla, cuando usted va a un lugar de eso donde leen las cartas, donde hay un espiritista, lo comunica con los muertos, supuestamente, porque son espíritus demoníacos. Porque el muerto no puede venir de ahí, acuérdense del rico y Lázaro. Y aunque es una parábola es un posible hecho real y algunos lo consideran una historia, pero los muertos no regresan. Ahora, ¿qué hacen los espíritus demoníacos? Adoptan la voz del muerto, adoptan a veces hasta la figura del muerto porque los demonios tienen capacidad. Pero hoy la gente consulta a los muertos. En vez de consultar la palabra viva, consultan a los muertos. Entonces, si el espiritista le dice, oye, ¿sabes qué? Esto no tienen que hacer, o tienen que hacer esto, o tienen que poner un vaso de agua debajo de la cama, o una herradura detrás de la puerta. ¿Saben qué, hermanos? Tenemos que orar porque yo he visitado en los tiempos que estuve en Betel hermanos que alrededor nos vemos, y quizás por ignorancia, que tenían una herradura detrás de la puerta.
una herradura atrás de la puerta, que ponían un vaso debajo del agua. Y entonces le dije, no se puede hacer. O más, unos que tenían una crucecita con el cual les digo, oye, pero ¿qué pasa? Yo no tengo que tener ningún afiche. Lo único que yo puedo tener en mi casa, en cuanto a Dios, es la palabra de Dios, o libros que hablen de la palabra, o textos bíblicos. Si usted va a mi casa, usted va a encontrar textos bíblicos como todo, ¿no? Ponga textos bíblicos. Le va a ayudar al que viene a la casa y le ayuda a usted. Porque cada vez que usted lea un texto bíblico, es lo que está hablando, claro, no le habla muy bien, le habla de muchas formas, pero usted le dice la palabra. Bueno, tristemente es así, porque a veces hay falta de conocimiento. Dice el apóstol Pablo a los Efesios, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Todos estos que hacen estas cosas están participando en las obras infructuosas de las tinieblas. Sino más bien reprendéis, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Ahí se hacen orgías sexuales. Bueno, vamos a ver en la entrevista que le hacen a un ex satanista todo lo que es eso. Quizás alguno lo ha visto hace unos años que yo lo grabé, quizás alguno lo ha podido ver en YouTube. Vamos a verlo. Iniciado cuando era pequeño, la secta satánica gozó de lo y siguió participando de ella durante varios años. Recientemente le pregunté a alguien acerca de Halloween y de la importancia de este evento para el ocultismo. Bueno, mi participación en la adoración satánica comenzó cuando aún era un niño y era lo que se llama un adorador satánico por generación. Y lo que significa esto es que mi familia estaba envuelta en ello y la familia de mi padre también. Y mis recuerdos de la niñez, de lo que es Halloween y sus eventos, es que fue un tiempo de mucha oscuridad en mi niñez. Para mí era algo que yo no gozaba mucho. Bien, ¿podrías contarnos algo de algún rito de Halloween en el que participaste con tu niño? Había otra niña envuelta conmigo en el ocultismo y su nombre era Becky. Y Becky era otra clase de niña y ella fue bendecida para hacer un sacrificio. Y yo fui bendecido para ser un sacerdote, mientras que ella fue bendecida y nació para hacer un sacrificio. La cuestión era de que nos encontrábamos en ese ritual casados. Estábamos casados con la bestia y yo y ella estábamos casados y hubo mucho abuso sexual que se practicó allí y mucha sangre fue derramada sobre nosotros uniéndonos de esta manera. ¿Cuándo es que los ritos de Halloween comienzan y cuál es el propósito real de Halloween? Bueno, el tiempo del que me acuerdo mejor comenzó a finales de septiembre y yo y esta niña que había mencionado llamada Becky, el abuso era muy concentrado en ese tiempo. Fuimos llevados a varias piezas donde se nos sacaba la ropa, pasamos las siguientes semanas en un pequeño cuarto donde se procedió a hacer varios ritos con la matanza de muchos animales, le llamaban a Lucifer y su espíritu para que venga a hacer posesión de mí, para que sea bendecido y pueda tomar la posesión de sacerdote en un tiempo determinado. Bueno, ahora la noche de Halloween, una vez más nos pusieron en la parte trasera de un vehículo y otra vez salimos a un lugar que por el tiempo de recorrido me pareció bastante lejos y finalmente paramos. Le tomaron a la niña y me dejaron solo en el vehículo. Yo pude escuchar mucho ruido que ocurría afuera. Personas que gritaban y se quejaban y murmuraban, pareciendo que recitaban frases y yo sabía en mi mente que se trataba de un cierto rito porque lo había escuchado muchas veces antes y era muy común ver a personas caer en el suelo vomitando y convulsionándose durante el rito con la presencia de varios espíritus demoníacos que estaban alrededor. Y finalmente una señora vino al vehículo y me dijo que era tiempo de ir y yo pude ver que había muchas personas alrededor, algunas de ellas estaban vestidas de ropas oscuras, con
capas sobre sus cabezas y me tomaron y me llevaron a este altar de piedra. Y yo recuerdo ver a esta niña y ella estaba sobre ese altar. Bueno, al principio no sabía lo que estaba pasando porque ellos usaban el altar para muchas cosas. Podría haber sido un sacrificio, un animal o un abuso sexual del sacerdote sobre ella. No sé, era una cosa difícil de saber por seguro. Finalmente me llevaron hacia el altar y yo pude ver que le habían atado los pies, le habían separado los pies y atado a las puntas del altar y le habían tomado los brazos que estaban así y también los habían atado al altar que tenía unos pequeños ganchos como para atarlos y ella estaba completamente blanca. Y yo recuerdo verla allí y estaba muy pálida, estaba muy blanca. Y recuerdo ver que le habían cortado en las plantas de los pies y también en los brazos. Y ellos juntaban la sangre que salía de estas áreas y lo ponían en unas copas y los pasaban a diferentes personas que participaban en tomar su sangre. Entonces el sacerdote tomó el cuchillo de sacrificio y lo tomó y puso mi mano alrededor de él y me forzó a clavarlo en su pecho. Así que cuando yo pienso en Halloween, tú sabes, en el tiempo que esto pasó, esto era el clímax del evento. La noche de Halloween, cuando mataron a esta inocente niña, esto es lo que sucede cada Halloween. Esto no fue meramente un evento que ocurre una vez, sino que hay niños en todo el mundo que pierden su vida durante la noche de Halloween. Y a la vez nosotros, como sociedad, salimos a celebrarlo casa por casa y pedimos golosinas y es una fiesta para nosotros. Y pienso que es irónico como un grupo de personas piensan que es entretenido, mientras que otro grupo está tomando la vida de un ser humano y parece que existe esta pared entre lo que realmente está pasando y lo que la gente piensa que está pasando. Bien, sí. ¿Cómo se llama ese grupo? Después les voy a decir, creo que es el testimonio de satanista. Porque esto es una parte, esto dura como media hora, quizás un poquito más. Bueno, voy a decir algunas cosas ahora y después, ¿cómo se llama? Cuando ore vamos a ver el tiempo para algunas preguntas. Los celtas en este tiempo creían, que practicaban estas costumbres, creían que en este tiempo las almas de los muertos venían a visitar a la gente y entonces había que adorarle, había que darle alguna ofrenda a esos muertos, porque si no después podía pasar algo malo. Ahora, ¿cuándo vino a Estados Unidos? Bueno, dice que vino una fuerte inmigración desde Inglaterra, Irlanda, que eran las regiones de los celtas en la antigüedad, y trajeron como es lógico estas costumbres con ellos, pero comenzó a hacer una celebración popular recién en el año 1800. Ahora bien, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las costumbres que tienen los pueblos, porque acuérdense que las creencias, las costumbres, el estilo de vida es lo que se llama una cultura. Ahora, la cultura del mundo, yo lo puse en Facebook, en un pensamiento, la cultura del mundo no puede ser mi cultura. Yo tengo que vivir bajo la cultura de Dios. Yo tengo que vivir en el país, digamos, aquí en Estados Unidos, yo soy ciudadano, respeto las leyes, conforme a sus leyes, pero no puedo violar la ley de Dios. Por ejemplo, Daniel era un hombre que respetaba las leyes, en aquellos casos del imperio medo-persa, que eran leyes que no se podían violar, respetó las leyes también del imperio babilónico, pero cuando llegó el momento de que la ley iba en contra de su fe, él simplemente no las acató. Ahora, ¿qué voy a hacer si, digamos, en Estados Unidos llega el momento en que me dicen no puedo leer la Biblia, no puedes orar, no puedes ir a la iglesia? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, Dios en ese momento nos va a decir qué tenemos que hacer.
Pero a través de la historia, millones de cristianos han dado su vida simplemente por el testimonio de su fe. Con decir un no, hubieran resuelto el problema. Y ahí están toda esa cantidad de cristianos que murieron en los primeros siglos del cristianismo y también en este tiempo, que mueren en los países musulmanes, en el África y en muchas regiones. Aquí hay algunas anotaciones que yo se las voy a leer, pero que quizás usted tenga el papel y después ya lo va a repasar. ¿Qué hacer en relación con Halloween? Primero, Dios nos prohíbe participar de todo tipo de relación con el ocultismo y por esta razón usted como cristiano debemos obedecerle y no participar de estas prácticas aun cuando éstas se presenten en forma divertida y culturalmente aceptada. Y ahí viene un pasaje. O sea, algunos dicen, bueno, esto está dentro de la cultura, es algo que debemos hacer, no. Y lo triste de Halloween es que no solamente ya está en Estados Unidos. Por ejemplo, el Comando Sur estuvo en Panamá, yo viví en Panamá 2 años y medio, ya en Panamá también se celebra Halloween. Hay muchos países donde se celebra Halloween. O se celebra el Día de los Muertos, de los Santos Defuntos. Hermano, eso es el mismo perro con diferente collar, porque yo no tengo que adorar a los muertos. Yo no tengo que rendirle culto a los muertos. Yo tengo que rendirle culto al Dios vivo, porque Dios nos dio. Lo otro es, a lo largo de la historia, cada cultura, pueblo y nación han tenido firmemente aceptadas sus prácticas demoníacas o ocultistas, ya sea en forma fina o grosera. Por lo tanto, aunque sean establecidas en el lugar donde vivimos, nosotros tenemos que participar de ello. Ahora, ¿qué dice el pragmatismo? El miércoles les invito al estudio de la Iglesia Emergente, que es un movimiento filosófico también, y voy a hablar en especial qué cosa es el pragmatismo, qué cosa es la tolerancia y todas esas cosas. El pragmatismo es, si esto agrada a todos, yo lo tomo. Si esto le conviene a la iglesia, yo lo hago. Por eso hay muchas iglesias que tristemente han cambiado, porque quieren culturalmente estar insertadas en el mundo en que viven. La iglesia nunca va a estar insertada en el mundo en que vive. La iglesia siempre va a ser rechazada. El cristiano siempre va a ser rechazado. Mire, usted puede hacer todo lo que usted quiera, que el mundo nunca lo va a aceptar. Por una sencilla razón, muy bíblica. Cristo lo dijo, el mundo se aborrece como a mí me aborreció, porque ustedes no son del mundo como tampoco yo soy. Ahora, si llega el momento en que el mundo los comienza a aceptar, entonces hermanos hay que arrodillarse y orar. Pero mientras el mundo nos aborrezca, no hay problema. Estamos cumpliendo la palabra de Dios. La palabra de Dios nos exhorta a no participar de estas prácticas y a reaccionar de forma activa en la lucha espiritual. No compre cosas relacionadas con Halloween, ropas, adornos o símbolos de ningún tipo o caramelos para quedar bien, porque es que bueno, el vecino le da caramelito, le da un bombón, yo lo que tengo que hacer, no lo haga, y además ahora la plata. Punto. Sí, ¿cuál es el problema? Entonces tristemente a veces, ay, pastor, es que me da pena, no, ¿pero cómo te va a dar pena? ¿Entonces te da pena de Cristo? ¿Es bíblico? No, entonces ¿cuál es el problema? No lo hagas. Ahora, no dice la Biblia que nosotros tenemos que hacer la diferencia. No dice la Biblia que nosotros somos luz del mundo. Entonces, como si yo soy luz, me voy a unir a las tinieblas. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Entonces, me visto de angelito, me visto de principito, lo que sea. Tampoco no puedo cristianizar algo satánico. Cuarto, no se deje engañar por la lucha no inofensiva. Esta lucha es demoníaca. Detrás de todo esto está el demonio. Porque el demonio seduce a la gente de una forma inofensiva aparentemente. Les voy a contar esta experiencia pero muy breve. El diablo no va a presentar lo malo en forma grotesca, porque la gente lo va a rechazar. Por ejemplo, si usted lo van a envenenar, no le van a poner, mira, esto es ácido cianuro, esto es cianuro, tómeselo. Le dice, vaya, no voy a tomar eso. Oye, esto es un jarabe, qué rico está, de chocolate, o de mamé, o lo que usted quiera. Y se lo va a dar y usted se va a morir. Bien, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque el diablo a veces se presenta como algo inofensivo y en forma de comer. Hay algo que quizás ustedes lo han oído, que es la llamada Ouija. Ouija se vende en los lugares como un juego para niños.
Eso no es ningún juego, eso es algo demoníaco y diabólico. Es una tabla, tiene las letras del abecedario, dice sí, dice no, dice los números del 1 al 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0 para hacer todas las combinaciones. Y entonces también dice bye y se va, o sea, o adiós. O sea. Entonces, ¿cómo funciona? Usted tiene la tabla, usted se pone de este lado, el otro se pone de este lado, le pone las manos encima. Son dos tablas. ¿Y por qué digo esto? Porque yo cuando me convertí, tuve la osadía, con el conocimiento bíblico, de participar de la tabla. Yo tenía 17 años, recién convertido. Había una joven, muy bonita, y nos fuimos allí con la joven, por estar allí todo el mundo y íbamos para allá. Entonces, la tabla usted le ponía la mano y usted le preguntaba mentalmente. Y entonces ella se movía, si la apretaba no, ella se movía sola, circularmente. A veces con una sola andaba y se salía para afuera, porque la tabla tenía unos bordecitos así y pan se podía ir. Yo revisé, porque yo enseguida me di cuenta que esto está raro. Cogí la dije, ella se llama Solita, creo que tú vas a ver. Solita, me permite ver la tabla, revisé la tabla. Aquella era un corazoncito, tenía 3 patitas con una felpita, le levanté la felpa, le tapé la felpa, le revisé la tabla. No había ninguna combinación. Entonces yo dije, bueno, puede ser telepatía. Y yo, pensando en mi mente joven, puede ser telepatía. Voy a hacer algo. Le voy a preguntar algo que yo no me acuerdo. Y así lo hice. Y empecé yo allá a saber que aquello no era ningún juego. Entonces, a mí me crió mi abuela. Y mi abuela tenía tíos, eran mis tíos abuelos. Y ella ponía el día, el mes y el año en que había muerto cada uno. Yo tenía unos cuantos tíos que habían muerto, porque ya eran muy viejos. Yo lo voy a preguntar. Y entonces le dije a la abuela un día, mentalmente, el que estaba allí no sabía, que lo estaba preguntando, que en qué fecha murió Nazario, que era uno de ellos, Ramón, Benito. Y entonces yo cogí las fechas, las anoté, fui para mi casa y entonces le dije, abuela, mami, y le decía, mami, mi abuela, mami, ¿en qué año murió Nazario? No le dije nada. ¿En qué año murió Nazario? Tal fecha, día, mes y año. Coincidía. Oye, ¿en qué año murió Ramón? Tal fecha, día, mes y año. ¿En qué año murió Benito? Tal fecha. Todo lo que era pasado, no se equivocó ni una sola vez. Pasado y presente lo sabía todo. ¿Para qué lo usaba la gente? Y ese era el engaño. Porque si usted tenía novia o novio y la gente preguntaba, oye, mi novio está en el parque con alguien, y si estaba con alguien, era verdad. Para eso lo usaba. Pero eso era demoníaco. Ahora, ¿dónde me empecé a dar cuenta? Cuando llegaban cerca de las 12 de la noche, ella decía, me voy. Ahora, ¿cómo hablaba? Muy fácil. Ponía las letras, me iba a decir Gerardo, G-A-E-D-O, pero rápido. O cualquier palabra, las combinaba, usted tenía que guiarse. Pero era ella sola, o sea, usted no la podía apretar, tomaste las manos, usted veía que ella se movía. Pero cuando llegaban las 12 de la noche me decían, me voy. Entonces ella se parqueaba. Entonces la gente, como que quería seguirle preguntando, la revolvía. Y entonces le volvía a poner las manos y entonces empezaba a decir una cantidad de malas palabras, había que dejarla para otro. Entonces, hermanos, cuando yo vi eso, yo entendí que aquello era diabólico. Entonces yo tenía un hermano que todavía vive en la fe, que se llama Gilberto Sánchez. Y le dije, Gilberto, vamos a llevarlo para la casa. Pero dice que atrevimiento es eso. Me llevamos para la casa y yo orando le dije a la Ouija, tienes que decirle a Gilberto. Primero le pregunté, ¿de dónde tú eres? Me dijo, yo soy de un lugar más allá del cielo. ¿Pero de dónde? ¿Del infierno? Digo, sí. ¿Y para qué tú vienes aquí? Yo vengo aquí para engañar a la gente y tenerlos seducidos y para que no escuchen palabras de Dios o busquen la verdad. Punto. Entonces, por medio de ella, yo orando con atrevimiento, no se lo acusó a nadie, eso es diabólico. Si lo tiene en la casa, bueno, espero que no lo tenga, lo bota, no se lo dé a nadie. Y entonces yo le prediqué un mensaje diciéndole allí a la mujer, tienes que decirle esto, Gilberto cree en Jesucristo. Y le costaba trabajo, no podía. Oye, yo orando. Es un atrevimiento. Ahora bien, ¿qué le pasó a Gilberto un día? Gilberto era un materialista, un incrédulo. Entonces un día, ya habíamos pasado todo esto, ve que unas vecinas, había personas que andaban como ellos solos, a una velocidad tremenda, porque decían que tenía grasa. Fíjense lo que es el ocultismo, eso que los católicos, que tiene grasa. Y entonces había una familia que lo estaba andando, pero muy rápido. Y entonces llega Gilberto, ya yo le había dicho a Gilberto de que en la cruz Cristo venció a los demonios y al diablo, al imperio de la muerte. Y entonces Gilberto llega a aquella casa, estaban ellos conversando, eso mismo, la bobería, que si novio, que si fulano, que si está enamorado de mí, que a dónde fue, que a dónde está, todo lo decía. Era una chismosa. Ese es el diablo es así. Y entonces Gilberto llegó y dijo, ¿a qué yo le pago eso? Y él dice, tú estás loco. Entonces Gilberto, que
tenía poco conocimiento, como loco, fue para la casa y buscó un crucifijo, se lo puso aquí en la esquina y se paró con él. Entonces digo, aquí está esto de Gilberto. Entonces cuando Gilberto quitó aquello, lo guardó. Entonces empezó a hablar, pero no empezó a hablar con ella, empezó a hablar con Gilberto. Le dijo, Gilberto, tú no sabes lo que tú has hecho, porque tú vas a venir para el lugar que estoy yo, pero no vas a ver esa cruz, sino la verdadera, la cruz de Cristo. Ese día, Gilberto se entregó a Cristo. Entonces, fue una experiencia que yo tuve. ¿Existe la fuerza demoníaca? Sí, porque no me digan que dos tablas pueden hablar sin saber lo que yo estoy preguntando y sin acordarme de lo que yo estoy haciendo. Hermano, el diablo es muy astuto, se presenta como un juego, como una forma agradable, o con unas pestañas largas, o un hombre robusto, no sé, pero el diablo se las arregla, porque el diablo no es bobo. Entonces, hermano, tenemos que tener los ojos bien marcados. Ojalá que este estudio le haya sido de bendición, que esto usted lo va a leer, lo puede repartir, hágale copia, y que oremos por aquellos que todavía tienen el desconocimiento y la necesidad de, siendo cristianos, celebrar una fiesta que es pagana y diabólica. Yo voy a orar ahora y vamos a repartir el material, y si quieren hacer alguna pregunta, la pueden hacer. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tenemos la verdad de tu palabra que nos enseña qué debemos hacer y qué no debemos hacer, qué te agrada a ti y qué no te agrada, y aquellas cosas que tienen que ver con el mundo de las tinieblas. Ayúdanos a entender que somos hijos de luz, tenemos que vivir como luz y nada tenemos que hacer de convivir o de compenetrarnos con las tinieblas, sino brillar en las tinieblas. Ayúdanos a que este mensaje que va a ser puesto en Facebook pueda llegar a conocer, o la gente pueda llegar a conocer que tú eres Dios, y que si te buscan de corazón y se arrepienten de sus pecados, van a obtener la vida eterna que solo tú puedes dar y la verdad absoluta de tu Padre. Perdona nuestros pecados, en el nombre de tu amado Jesucristo.